Imagina un mundo donde las palabras fueran semillas, y cada historia que un niño escucha, cada cuento que le leen, cada página que hojea, fuera como una pequeña semilla lanzada al viento. Algunas caerán sobre tierra fértil y crecerán en su imaginación como árboles frondosos. Otras se hundirán hondo, y años después, cuando ese niño sea adulto, brotarán como ideas, valores, recuerdos o incluso decisiones de vida. La literatura infantil no es entretenimiento vacío, es una herramienta poderosa que moldea la mente, el corazón y el alma de los más pequeños. Y en México, esa semilla ha comenzado a germinar de formas cada vez más coloridas, más profundas, más nuestras. Por décadas, los cuentos para niños llegaban del extranjero, lobos europeos, bosques alemanes, castillos franceses. Claro, son clásicos, y nadie niega su valor. Pero, ¿dónde estaban los cuentos con nopales, con abuelas que hacían tamales, con niños que hablaban con acento chilango o yucateco? ¿Dónde estaban los personajes que vivían en vecindades, que viajaban en metro o que soñaban con ser luchadores? La literatura infantil mexicana ha vivido una transformación silenciosa pero poderosa, y hoy, hay autoras y autores que escriben desde nuestra identidad, para que nuestras niñas y niños se vean reflejados, se rían de lo que conocen y sueñen desde lo que son. Pero no se trata solo de reflejar la realidad. La buena literatura infantil también debe retar, debe provocar preguntas, sembrar dudas. Y eso lo entienden muy bien los nuevos narradores mexicanos. Ellos están creando historias con múltiples capas, cuentos que los pequeños pueden disfrutar por su ritmo y color, pero que también tocan temas como la migración, la pérdida, la desigualdad, la diversidad. Y lo hacen sin subestimar a los lectores. Porque los niños no son tontos. Solo son nuevos. Y merecen historias a su altura, historias que los inspiren, los abracen y, a veces, los incomoden. En este primer bloque vamos a descubrir por qué la literatura infantil no es un género menor, ni un entretenimiento pasajero. Es un terreno fértil donde se forma el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad y el amor por la palabra. Y desde México, hay voces que están haciendo magia con papel y tinta, para que el futuro se escriba con imaginación, identidad y verdad. En el corazón de esta nueva literatura infantil mexicana, hay nombres que no solo escriben libros, siembran realidades, sueños y emociones en cada página. Son autoras y autores que entienden que escribir para niños no es más fácil, sino más honesto, más retador, y más importante. Y aunque sus nombres aún no estén en todas las portadas de los periódicos, sus historias viven en mochilas escolares, bibliotecas públicas, ferias del libro, y, sobre todo, en los corazones de quienes las leen o escuchan antes de dormir. Uno de los nombres más reconocidos es Toño Malpica, quien con obras como el libro de Los héroes y 7 esqueletos decapitados ha creado un universo que mezcla aventuras, temas oscuros y una profunda reflexión moral. Malpica no teme hablar de la muerte, del dolor, del valor o de la injusticia, siempre desde la mirada de un niño que no entiende todo. Pero lo siente todo. Su narrativa es ágil, moderna y humana. Y sus lectores, de 10 años o de 40, se quedan atrapados en sus historias porque no hay condescendencia, solo respeto profundo por la inteligencia del lector infantil. Otra voz imprescindible es la de Mónica Brosson, autora de Yo, casi medio año y lejos de casa. Brosson escribe con una sensibilidad que conmueve, y con un humor que desarma. Sus historias hablan del acoso escolar, la diversidad familiar, la pubertad y la migración, pero sin sermones. En cambio, lo hace con personajes que se sienten vivos, entrañables, imperfectos, reales. Ella ha abierto caminos para que muchos niños y niñas se reconozcan en personajes que antes no existían en los libros. También está Antonio Ramos Revillas, cuya obra explora temas como el abandono, la rebeldía adolescente, o el deseo de escapar del mundo. Libros como El príncipe y la muerte o Mi abuelo el luchador mezclan lo poético con lo cotidiano, con un lenguaje que respira México. Ramos Revillas nos recuerda que la infancia y la adolescencia también están llenas de contradicciones, y que los libros pueden ser una brújula en medio del caos emocional. Y no podemos dejar fuera autoras como Juana Inés de Esa, que con obras como El diario de Sofía le ha dado voz a las chicas preadolescentes en un tono fresco, directo y sin filtros. O a Francisco Hinojosa, que con La peor señora del mundo creó un personaje icónico, irreverente, que hizo reír a generaciones enteras y, de paso,
cuestionar la autoridad con una ceja levantada. Estos autores no solo están escribiendo cuentos, están transformando la forma en que entendemos la infancia en México. Cada uno, con su estilo y su universo, abre una ventana distinta al alma de los más pequeños, y nos recuerda que, detrás de cada lector infantil, hay un ser humano completo, con miedos, preguntas y ganas de comprender el mundo. Escribir un gran libro infantil en México ya es un acto de valentía. Pero lograr que ese libro llegue a las manos de una niña en una comunidad rural, o a un niño que vive en la periferia de una gran ciudad, es otra batalla completamente distinta. La distribución, el acceso y la promoción de la literatura infantil en nuestro país son temas complejos. Y, sin embargo, gracias a esfuerzos independientes, redes culturales y programas públicos, aunque insuficientes, muchas de estas historias han comenzado a circular más allá de las librerías tradicionales. Uno de los motores principales han sido las bibliotecas escolares y comunitarias, muchas de ellas alimentadas por programas como bibliotecas de aula o libros del rincón. Aunque con presupuestos irregulares y con altibajos por los cambios de gobierno, estos espacios han sido fundamentales para llevar libros donde no hay librerías, ni internet, ni quizás siquiera electricidad estable. En esos rincones olvidados, un libro con ilustraciones sobre animales endémicos, leyendas indígenas o cuentos de barrio puede encender una chispa que transforme una vida. Otro impulso clave ha venido del ámbito independiente, y de las editoriales pequeñas que han apostado por la literatura infantil como un campo de resistencia cultural. Sellos como El Naranjo, Fondo de Cultura Económica, Petra Ediciones o Almadía han editado libros que no solo cumplen funciones pedagógicas, sino que también experimentan con el lenguaje, el humor, la estética gráfica y los temas difíciles. Estas editoriales entienden que los libros para niños también pueden ser arte, también pueden ser política, también pueden ser belleza pura. Por otro lado, las ferias del libro, como la FILIG, Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, han sido espacios cruciales para el encuentro entre autores, lectores, mediadores y docentes. En estos eventos no solo se presentan novedades, también se reflexiona sobre cómo leer con los niños, cómo formar lectores sin imponer, cómo acercar la literatura a contextos de violencia o desigualdad. Porque leer no es solo un acto académico, es un derecho cultural. Y aunque aún falta mucho por recorrer, especialmente en cuanto a políticas públicas sostenidas, y a una verdadera descentralización del acceso al libro, hay esperanza. Porque cada vez más promotores de lectura, cuentacuentos, docentes apasionados, padres y madres curiosos están haciendo que estos libros circulen. A veces de mano en mano. A veces con recursos propios. A veces a escondidas, en contextos donde leer es un acto de rebeldía. Así, la literatura infantil mexicana contemporánea no solo se escribe con tinta, se difunde con convicción, con amor, y con la certeza de que un libro puede cambiar más que una tarde. Puede cambiar una vida. Olvídate de los cuentos donde todo es color de rosa, y los finales felices llegan como recompensa automática por portarse bien. La literatura infantil mexicana contemporánea ha dejado atrás esa visión simplista. Hoy, las autoras y autores nacionales se atreven a hablar de lo que antes se callaba, y lo hacen desde la ternura, la inteligencia y el respeto por sus pequeños lectores. Porque los niños viven realidades complejas, y merecen historias que los ayuden a entenderlas, procesarlas y, si es necesario, cuestionarlas. En muchos de estos libros, los temas difíciles ya no se esquivan. La muerte, por ejemplo, aparece no como tabú, sino como parte de la vida. En El día que se perdió la cordura o En la cama mágica de Bartolo, la ausencia, el duelo o la enfermedad son tratados con delicadeza pero sin mentiras. La idea es acompañar emocionalmente al lector, no sobreprotegerlo. Porque los niños, aunque a veces no sepamos cómo escucharlos, también sufren pérdidas, también sienten miedo, también se preguntan por qué las cosas cambian o duelen. Otro eje importante es la diversidad familiar y social. Las nuevas generaciones de lectores crecen en contextos distintos a los de sus padres o abuelos. Hay familias con dos mamás, con un solo papá, con abuelos a cargo, o donde el hogar se reconstruye después de una migración o un divorcio. Libros como Los zapatos de Fátima o Martina, y Los miedos no solo normalizan estas realidades, las celebran. Y, en el camino, enseñan empatía a quienes viven en modelos distintos. Además, hay una ola creciente de cuentos que abordan identidades de género,
cuerpos diversos y discapacidades, con historias donde la diferencia no es obstáculo, sino riqueza. Se habla de niñas que quieren ser astronautas, de niños que bailan ballet, de infancias con síndrome de Down, de protagonistas que usan silla de ruedas o que no hablan, pero que tienen mucho que decir. Estos cuentos no son especiales o para casos raros, son necesarios para reflejar la variedad real del mundo infantil. Y no podemos olvidar la temática ambiental y el respeto por la naturaleza, que ha encontrado un eco fuerte en los cuentos contemporáneos. Muchos libros conectan la fantasía con el cuidado del agua, los animales, los bosques. Otros retoman saberes ancestrales indígenas para narrar la relación entre humanos y el planeta. En tiempos de crisis ecológica, estos cuentos no solo educan, sensibilizan. Los nuevos autores mexicanos están construyendo una literatura más incluyente, más valiente, más humana. Le hablan al niño que ríe, pero también al que llora, al que sueña, y al que está confundido, al que vive rodeado de libros, y al que apenas descubre que un cuento puede ser su refugio. El horizonte de la literatura infantil mexicana no solo es prometedor, es vibrante, inquieto, y está lleno de posibilidades. Lo que comenzó como una necesidad de contar historias desde nuestras realidades, hoy se transforma en una corriente creativa que mezcla tecnología, tradición oral, arte visual y nuevas formas de participación. Pero más allá de los premios, de las ferias, o de las listas de recomendaciones, lo que realmente marcará el futuro de este género es la conexión viva entre los autores, los mediadores y los lectores. Uno de los fenómenos que está redefiniendo el panorama es la literatura transmedia. Hay cuentos que ya no viven únicamente en el papel, se expanden a través de aplicaciones, juegos interactivos, audiocuentos o experiencias narrativas con realidad aumentada. Esto no significa que el libro físico esté en peligro, al contrario, los buenos cuentos siguen siendo valiosos en cualquier formato. Pero esta expansión digital permite alcanzar a públicos nuevos, despertar el interés de lectores reacios, y abrir otras puertas para contar lo mismo, de forma distinta. También es notable el auge de las ilustradoras e ilustradores mexicanos, que ya no se limitan a acompañar el texto, sino que se convierten en coautores narrativos. Figuras como Juan Palomino, Valeria Gallo, Fabricio Van den Broek o Cecilia Rebora han desarrollado estilos propios que enriquecen el universo de cada cuento. Sus trazos hablan, emocionan y completan lo que a veces las palabras no alcanzan a decir. El libro ilustrado, en este sentido, se vuelve una obra de arte compartida. Otro aspecto clave es la emergencia de voces jóvenes, tanto en la escritura como en la mediación. Muchos nuevos autores están escribiendo desde la experiencia directa, desde la docencia, la psicología o la vida comunitaria. Y a su vez, mediadores y promotores de lectura, especialmente mujeres y jóvenes, están llevando la literatura a espacios poco convencionales, hospitales, refugios, centros comunitarios, cárceles, plazas públicas. Leer ya no es una actividad pasiva. Es un acto político, artístico, social. Sin embargo, también hay desafíos. El acceso desigual al libro, la falta de políticas de largo plazo, la precariedad de las editoriales independientes, y el bajo índice de lectura nacional siguen siendo obstáculos serios. Pero a pesar de todo, la literatura infantil en México se sostiene en algo muy poderoso, la creencia en la palabra como semilla de transformación. Cada cuento leído, cada historia contada al borde de una cama, cada libro compartido en voz alta, es una promesa. No de que todo saldrá bien, sino de que seremos capaces de imaginar un mundo mejor. Y si ese mundo se empieza a construir desde la infancia, con historias que nos nombran, que nos retan y que nos abrazan, entonces vale la pena seguir escribiéndolas y leyéndolas.